¿Cómo es el paciente? El paciente es alguien que envejece. ¿Y por qué envejecemos? ¿Estamos obligados a hacerlo? Esta es una clase de medicina evolutiva del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducido libremente por el quien habla. La evolución del envejecimiento. El envejecimiento se define como la disminución en la capacidad intrínseca para sobrevivir y reproducirse en la medida que se tiene más edad. Y esta capacidad intrínseca se despliega por cada organismo en forma muy particular y debe medirse con todo cuidado en su medio ambiente específico. Es un subproducto de la selección natural en favor del rendimiento reproductivo. La evolución del envejecimiento explica muy satisfactoriamente nuestra susceptibilidad a la enfermedad degenerativa y el por qué tenemos que morir. Todos los organismos con reproducción asimétrica tienen que envejecer, y las razones son dos. Las hay extrínseca e intrínseca. Extrínseca es el componente dado por la selección natural, y la intrínseca es el componente de genético o pleiotrópico. Y ahora veamos el componente extrínseco. Las tasas específicas de selección natural, es decir, la fuerza con que la selección natural selecciona la sobrevivencia y la reproducción, disminuye con la edad. Medavar, el año 52, publica: la fuerza con que la selección natural actúa se debilita con la edad. También en los teóricamente inmortales, por la muerte que está dado por la exposición a los riesgos de mortalidad en la vida real. En caso de un desastre genético que suceda lo suficientemente tarde en la vida de un individuo, sus consecuencias pueden no tener ninguna importancia. Para visualizar esto, vea la distribución de las edades que tenían sus antepasados en el momento que nació un nuevo miembro de su linaje. Está dominado por los jóvenes, no por los viejos. Esa es la razón por la cual los determinantes genéticos de la vejez no son sometidos a la selección natural. Medavar demostró que incluso en el caso que si los organismos no envejecieran, hay menos viejos que jóvenes, y esto como consecuencia de la mortalidad normal por razones no relacionadas a la edad ni a los genes, es decir, los accidentes, por ejemplo, depredación, conflicto, catástrofe. Muchas veces una mortalidad de gran cuantía. La evolución es un fértil sustrato para los amantes de los números, para los estadísticos, y ellos ya han demostrado que la selección es más fuerte en y con los acontecimientos que suceden con frecuencia. Por ejemplo, que la reproducción sea por parte de los jóvenes, y no tanto en aquellos eventos que ocurren con menor frecuencia. Ejemplo, la sobrevida en los viejos. Y ahora veamos el componente intrínseco. George Williams añade un efecto genético importante a la ya destacada visión de Medavar sobre la selección. El concepto es la pleiotropía antagónica. Pleiotropía se refiere al fenómeno por el cual un solo gen es responsable de múltiples efectos fenotípicos o caracteres no relacionados. Habitualmente es porque el gen afecta una vía metabólica. Ahora, la pleiotropía se comporta antagónica cuando sucede el fenómeno en el que la exposición de un gen produce múltiples efectos fenotípicos que compiten entre sí. Algunos son beneficiosos, pero otros son perjudiciales para el organismo. Un ejemplo es el del gen P53, que suprime el cáncer, pero también suprime la célula madre. Pleiotropía antagonística, que tiene efectos positivos iniciales y negativos posteriores. Efecto positivo temprano y efecto negativo más tarde. Y pleiotropía antagonística por acumulación de mutaciones o pleiotropía por mutaciones. Esa es neutra temprana y negativa tarde porque se suman los efectos de la mutación. Existe mucha evidencia que apoya la existencia de genes con pleiotropía antagónica. Existe en cambio poca evidencia que sugiera que la acumulación de mutaciones tenga un rol importante. Una explicación posible
es que son solo unos pocos genes y que estos pocos se expresan en un rango de edades muy estrecho. La selección natural durante la vida útil. Los cambios en la selección natural a favor de alargar la vida incrementan el fitness en los adultos y disminuye la de los juveniles. Tales cambios en la selección incluyen una disminución en la tasa de la mortalidad de los adultos y un aumento de la tasa de mortalidad de los juveniles. Por el contrario, la situación inversa, si las tasas de mortalidad del adulto aumentan, entonces los organismos deberían de evolucionar con un ritmo de envejecimiento más rápido. La reproducción se hace más relevante en los jóvenes. Del punto de vista evolutivo, la selección natural modifica la longevidad y usted se lo puede plantear con la siguiente pregunta. Del punto de vista evolutivo, la selección natural modifica la longevidad y usted se lo puede plantear de la siguiente manera. ¿Qué razón existe para seguir invirtiendo en el mantenimiento de un cuerpo envejecido que va a fallecer con toda certeza por diversas otras razones? Para cualquier especie, siempre es mejor concentrarse en la reproducción mientras se pueda. La razón, que lo vamos a ver más adelante, es el paulatino incremento de los costos por vivir más, a tal grado que sobrepasan los costos por reproducirse más, en la medida que se vive. Las causas del envejecimiento. El envejecimiento es un subproducto de la selección para el rendimiento. Las causas del envejecimiento. El envejecimiento es un subproducto de la selección natural en favor del rendimiento reproductivo. Se origina a través de la acumulación evolutiva de muchos genes que tienen efectos positivos o neutros en edades tempranas del ciclo vital y los efectos negativos en el desempeño durante la etapa más tardía del ciclo vital. Es lógico pensar que el envejecimiento tiene muchas causas y que éstas sean distintas entre los individuos, debido a que los organismos son paquetes de trade-off genéticamente variables, debido a que el envejecimiento es un subproducto y porque los pacientes difieren genéticamente y también difieren en su desarrollo. Es lógico pensar que el envejecimiento tiene muchas causas y que éstas sean distintas entre los individuos. Y esto es debido a que los organismos son paquetes de trade-offs genéticamente variables, debido a que el envejecimiento es un subproducto y porque los pacientes difieren genéticamente y también difieren en el modo en que se desarrollaron. En la práctica esto significa que si solucionamos un problema de vejez, entonces va a emerger otro. Esto parece ser lo que ocurre actualmente. Primero, reducimos la mortalidad causada por enfermedades infecciosas con vacunas y antibióticos. Entonces surgió la enfermedad cardiovascular como una importante causa de muerte. Luego hemos mejorado la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y ahora los pacientes están muriendo con más frecuencia de cáncer y Alzheimer. Y aún no está claro si este proceso tiene un final o hay algo después del Alzheimer. Tom Kirkwood extendió el concepto de Williams al relacionar explícitamente la capacidad de reparación con el fitness, dando lugar a la teoría que se conoce como la del soma desechable. Aquí él, en el eje de la Y, detalla cuánto hay que invertir en reparación en la medida que se envejece. Y en el eje X está detallado el fitness resultante. Y él observó que en un comienzo hay 0 inversión en reparación y 0 fitness. E inicialmente se requieren bajas cuotas de inversión en reparación para ir incrementando el fitness hasta llegar a un óptimo. Pero para mantenerse en condiciones de reproducción, las dosis de
inversiones en reparaciones son cada vez mayores. Y eso significa que la inversión para mantenerse potencialmente inmortal es siempre muchísimo mayor a la derecha del óptimo en la reproducción. Y en la medida que uno se va manteniendo más tiempo vivo, se compromete cada vez mayor el margen de la reproducción. Y con eso se genera el concepto de soma desechable. Desechable en el sentido que somos usados con la finalidad de reproducir genes para traspasar satisfactoriamente los genes a la siguiente generación. ¿Y quiénes son los que deben envejecer? Para esto hay varias definiciones. Weismann apunta que son los organismos de reproducción asimétrica, una definición que fue olvidada. Williams apunta que son los organismos sexuales que tienen separación del soma mortal y de la línea germinal, que es inmortal. Maynard Smith dice que son los organismos sexuales que vuelven a la etapa de célula única en algún punto de su ciclo de vida. Y Partridge Barton apuntan a que es cualquier organismo que se reproduce asimétricamente, en el que es posible diferenciar a la madre, de mayor edad, de la hija, que es la más joven, la resultante, la que aún no se ha reproducido. En el caso que los organismos se puedan reproducir simétricamente, estos no deberían de envejecer, que sería este caso teórico. Es decir, que cuando la división es perfectamente simétrica, la selección natural no puede distinguir entre la célula madre y la célula hija, es decir, no hay ningún tipo de selección en función de la edad. Ambas están igualmente intactas o igualmente dañadas, de modo que la mejora en el rendimiento reproductivo que trae consigo una mejora en la mantención del soma sería igual para todos. Concentrémonos ahora en los organismos que sí se reproducen en forma asimétrica y los que sí deben, por lo tanto, envejecer. El Caulobacter, sin línea germinal, tiene una reproducción asexual. El Caulobacter es una bacteria gram negativa oligótrofa ampliamente distribuida en el suelo. La bacteria nace a partir de una bacteria fija, solamente así puede reproducirse, y se convierte en una bacteria nadadora que puede optimizar la búsqueda del alimento para desarrollarse y encontrar un sitio con alimentos para fijarse y reproducirse. Esta fue la primera bacteria cuyo ciclo vital permite calcular la edad. ¿Por qué? Porque tiene un nacimiento claramente identificable, una etapa del desarrollo hacia la madurez, la fase reproductiva y finalmente la muerte, algo muy similar a la vida de un multicelular. Se pudo medir por primera vez la declinación de la cantidad de la progenie en función de la edad de la bacteria, la así llamada senectud reproductiva. Un fenómeno similar se ha descrito después para la Escherichia coli, que a diferencia de esta, produce células hija que son morfológicamente muy similares. En definitiva, lo que muestra esto es el menor gasto de reparación y de mantención de la célula madre por sobre el de la hija, y esto es como consecuencia de haber completado el desarrollo, es lo que le permite a la célula madre invertir en reproducirse, y el envejecimiento aparece o evoluciona como un costo del desempeño reproductivo. Veamos esto en el gráfico. Aquí está la edad de la célula, de la bacteria, y el desempeño reproductivo. Y lo que vemos que en función de la edad, este desempeño reproductivo va disminuyendo. Lo que tenemos en definitiva aquí es que tenemos una bacteria que se supone que no envejece, en la cual sí podemos demostrar que envejece y disminuye su capacidad reproductiva hasta fallecer. Acabamos de ver una bacteria que se reproduce en forma asimétrica, es decir, se logra discriminar por su forma a la célula madre de la hija resultante. Pero ¿qué hay con respecto a una bacteria que se reproduce muy simétricamente? Es decir, en que uno no las puede discriminar. Sin embargo, sí se puede marcar,
y si uno marca aquí en azul el polo que se forma nuevo y con rojo el polo antiguo, va a observar que la célula al dividirse forma polos nuevos y al volver a dividirse se vuelve a formar un polo nuevo, de manera que uno puede seguir aquí una línea de bacterias que siempre se va a formar a partir de polos nuevos, y lo mismo va a suceder con el otro polo, que de un polo antiguo vuelve a dividirse y se va quedando con una estirpe celular siempre con polos antiguos o de mayor edad, y va a estar todo el espectro entre medio, entre aquellos que se formaron siempre en la línea de polos nuevos y aquellos que siempre fueron los polos antiguos. Y si esto uno lo sigue en el tiempo, se va a observar lo siguiente: aquí el polo nuevo y aquí el polo antiguo, y de manera que uno puede seguir varias generaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generaciones, y si uno va siguiendo siempre por el lado del polo nuevo, va viendo que las células van manteniendo un ritmo reproductivo que a través de las generaciones se va haciendo evidente con una mayor velocidad. Y por el contrario, si uno va siempre hacia el polo antiguo y solamente siguiendo la estirpe celular que se va quedando, la estirpe bacteriana que se va quedando con el polo más antiguo, va viendo que el rendimiento de reproductivo se va enlenteciendo. Si se normalizan estas curvas, lo que se va viendo es que la velocidad de aquellas células nuevas va viendo que la velocidad de crecimiento se va manteniendo paulatinamente más elevada que con respecto a los que están en el otro espectro de la división celular, quedándose siempre con el polo viejo. Y ahí se va observando cómo este también va disminuyendo su velocidad de crecimiento. De manera que, aunque tengamos una bacteria que pareciera tener una reproducción simétrica, esta de verdad se le puede demostrar envejecimiento que aparece como una resultante de los ciclos reproductivos. Bueno, pero ¿cuál es el mecanismo del envejecimiento? Bien, el flujo de energía que sostiene todo metabolismo produce como un subproducto no muy deseado protones, y estos causan un daño oxidativo. El aumento de la tasa de crecimiento y consecuentemente del metabolismo aumentan este flujo de energía. Los genes candidatos implicados en el envejecimiento son por lo tanto las vías mediadas por las hormonas de crecimiento, la insulina y el factor de crecimiento insulínico. Las mutaciones espontáneas y las provocadas que entorpecen justamente estas vías de hormona de crecimiento y del factor de crecimiento insulínico en ratas aumentan la esperanza de vida hasta en un 70%. Efectos similares se han observado en moscas y en gusanos. Bien, los seres humanos no son ni ratones, ni gusanos, ni moscas. Semejantes mutaciones en humanos no alargan la vida, salvo posiblemente en un pequeño grupo de enanos que vive en una isla croata. Los afectados genéticamente en su hormona de crecimiento permanecen prepúberes, del tamaño de un niño como de 7 años, pero padecen de frío y sueño crónico. La terapia génica para mantener joven al menos este grupo de genes no parece ser prometedor debido a los graves efectos secundarios. Tenga en cuenta las ventajas y las desventajas, el trade-off. ¿Qué pasaría si los seres humanos se seleccionan para prolongar la vida? Bien, la heredabilidad de la esperanza de vida en los seres humanos es de aproximadamente 0.25. Por lo tanto, la respuesta a una selección fuerte sería rápida. La forma de seleccionar podría ser actuando en retrasar la edad del primer parto en forma progresiva. De ese modo, todos los sistemas seguirían mejorando los sobrevivientes, serían más saludables, serían más vigorosos a edades actualmente consideradas como de viejo. El límite superior del promedio de la vida se alcanzaría
en varios cientos de años, es decir, el tiempo en el que la esperanza de vida llegaría a la esperada máxima, sería en cientos de años, y siempre y cuando se eliminaran todas las fuentes de mortalidad intrínseca y las únicas muertes sean eventualmente los accidentes. Esta fantasía, sin embargo, no podría ser implementada. Y la razón es que mucha gente buscaría burlar la conducta para reproducirse más precozmente. Resumen. El envejecimiento evoluciona en cualquier organismo que se reproduce en forma simétrica. Esto parece ocurrir con todos los organismos. Y esto ocurre por dos razones. La fuerza de selección natural disminuye con la edad. Y esto es válido en todos aquellos en que es posible distinguir a las madres de las hijas, es decir, una forma de reproducción asimétrica. Los genes que mejoran el rendimiento reproductivo en la fase temprana a costa de la sobrevida más tardía no se pueden marginar de la población y se acumulan. Es por eso que el envejecimiento no se selecciona directamente, es un producto colateral de la selección del rendimiento reproductivo. La teoría de la evolución del envejecimiento ha sido testeada repetidamente en muchos tipos de organismos y ha sido confirmada con muchísima frecuencia. Esta es una clase del profesor Stephen Stearns de la Universidad de Yale, traducida libremente por el quien habla.